queridos estudiantes, lamento todos los problemas obtenidos. Mientras tanto, les doy la bienvenida a una nueva clase y comenzamos. La clase de ciencia, que les habla María Tía Botachi, con la educadora, siempre nuestra educadora diferencial Beatriz Lobos, y además los cursos de ustedes, segundo nivel medio, tercero y cuarto de IE. El objetivo es comprender dónde se ubica el material genético en las células eucariontes, cómo se organiza y la importancia de este. Generalidades. Eso es, ¿sabías qué? Cosas que ya ustedes, yo sé que saben. Las volvemos a mencionar. En términos generales, todos los seres vivos tienen comunidad morfológica y fisiológica a la célula. O podríamos decir que la célula es la unidad básica de todos los seres vivos, es la unidad estructural y funcional. A eso me refiero con morfológica y fisiológica. Existen 4 estructuras básicas comunes a todas las células. No sé si alguno de ustedes me puede nombrar esas estructuras básicas comunes a todas las células. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 4 estructuras básicas comunes a todas las células, sean procariontes o eucariontes? Esto va en estrecha relación con la guía 1, en parte. No sé, Beatriz, si tú ves a alguien que pueda participar, o que dice, sí, profesora, me acuerdo. No, por el chat nadie ha escrito, pero yo los invito a participar. Recuerden que tenemos puntaje por participación, yo lo estoy registrando en la lista. Y eso les va a sumar puntaje también para las actividades que han ido entregando. Bárbara, Jessica, Jocelyn, ¿alguna estructura común a todas las células? Joana. ¿El núcleo? El núcleo no es común a todas las células, acuérdense. Oh, más encima, me equivoqué. Sí, pero no, pero participó, lo intentó. ¿Alguien más? Ya. Existen 4 estructuras básicas comunes a todas las células. Deben de repasar la guía 1 y conceptos anteriores. ¿Qué son? Citoplasma, membrana, material genético y los ribosomas. ¿Ya? Eso son cosas que sabían que deberían de manejar para lo que viene hoy día, en estas y las próximas clases. Hay organismos formados por una sola célula y otros que presentan muchas, como nosotros. Los organismos formados por una sola célula, ¿qué nombre reciben? ¿Alguien recuerda lo que está formado por una sola célula? ¿Unicelulares? Unicelulares, muy bien, unicelulares. Y los que están formados por muchas, pluricelulares. ¿Ya? Según su estructura, las células se clasifican en 2 tipos. Y ahí va la pregunta, ¿por qué le decía cuáles eran las estructuras básicas comunes a todas las células? ¿Y por qué le mencioné a la alumna que me participó, muy bien por participar, y me habló del núcleo? Porque según su estructura, no todas las células tienen núcleo. Entonces vamos acá. Clasificación de las células por la estructura, tipo de célula procariota y eucariota. La procariota es más simple, más primitiva, más pequeña, ejemplo las bacterias. Y el material genético está disperso en el citoplasma, sin un núcleo verdadero, no tiene núcleo. ¿Estamos? Y dentro de la eucariota, según su origen, podemos ver que existe la célula del reino vegetal y animal, y tenemos la célula vegetal y la animal, ambas eucariotas, es decir, presentan un núcleo, pero que se diferencian en otras estructuras. Por ejemplo, la vegetal tiene cloroplastos para hacer la fotosíntesis, proceso esencial que nosotros necesitamos que lo hagan los vegetales porque obtenemos el oxígeno, y todos los seres vivos así pueden sobrevivir y vivir. Y además tiene una pared celular gruesa y una válvula central. Y tenemos la eucariota animal, que no tiene los cloroplastos, no tiene esa pared, ¿ya? Pero tiene unas estructuras que se llaman centriolos, a diferencia de la vegetal. Esto es un análisis general, ¿ya? ¿Se va entendiendo, queridos alumnos? Necesito sus respuestas, si van comprendiendo.
quiero que sea un poquito más de interacción a mis 20 participantes. Roberto, ¿se entiende? Está sin micrófono, sí parece. Luis, ¿se entiende? Ya es un recordatorio la introducción que vamos a ver ahora. Matías, yo igual les voy preguntando. Jorge, pueden abrir el micrófono y decirme sí, profesora, sí capto. ¿Ya? No sé, Beatriz, si me puedes ir ayudando, porque la idea mía es que ellos sí vayan Sí, participando. profesora, sí se entiende. Ah, ya. Entonces hice en general. Continuamos entonces. Entonces, nos vamos a centrar en el estudio del núcleo, como dijo el objetivo. Yo vuelvo para acá. Comprender dónde se ubica el material genético en las células eucariontes, cómo se organiza y la importancia de esto. Por lo tanto, las células eucariontes o eucariotas tienen un núcleo. Y dijimos que las subdividíamos en células vegetales y células animales. Ustedes tenían una actividad en la guía 1 donde tenían que ver los distintos componentes de las células. Acá tenemos la célula eucariota animal, célula eucariota vegetal, en el centro muchas de las estructuras comunes y otras que no son comunes, ya como los centriolos, como la pared celular, como el cloroplasto, como esta gran vacuola, que tiene la vegetal, una vacuola central que no tiene la animal. Y ahora vamos a centrarnos en el núcleo celular. ¿Qué podemos decir del núcleo celular? Del núcleo celular, nosotros vamos a decir que es una estructura que puede ser ovoide, esférica, presente en todas las células eucariontes. En su interior se encuentra el material genético, ¿ya? En el interior se encuentra el material genético. Aquí tengo el núcleo, solo el núcleo. Se encuentra el material genético ADN, que contiene los genes, en términos generales, ¿ya? Y los genes son los encargados de transmitir la información de generación en generación. Ahora, enfocándome específicamente en el núcleo, si bien el núcleo celular fue observado e identificado por primera vez como dato en 1833 por un botánico, Robert Brown, no fue hasta ya transcurrido casi un siglo que su función fue descrita, gracias a experimentos, que es importante que ustedes por ahí averigüen un poquito, experimentos de Hamberlin, o Hemberlin en realidad, y Gordon. Uno, el Hamberlin, o Hemberlin, como ustedes quieran pronunciarlo, trabajó con un alga, ¿ya? Gordon con ranitas. Lo importante es que estos dos descubrieron básicamente el papel importante del núcleo, por así decirlo. Es bueno recordar un poco de historia, la función del núcleo. Entonces, una cosa es descubrir esta estructura y otro es el funcionamiento del núcleo. Ahora, es importante señalar que este organelo está presente en todas las células eucariontes, ¿ya? La mayoría de las células eucariontes posee un núcleo, pero se han observado, células binucleadas, como los hepatocitos, que son del hígado, y multinucleadas, como las células musculares, ¿ya? Por si acaso. Y ahora nos vamos a centrar básicamente en algunas estructuras que presentan núcleo, porque de eso se trata la clase de hoy. Tenemos, básicamente, dentro de las estructuras del núcleo, ¿ya? Una envoltura nuclear o carioteca, compuesta por una doble membrana, una membrana interna y externa, ¿ya? Que delimita el contenido nuclear. Las membranas externa e interna están separadas por un denominado espacio perinuclear muchas veces, pero en ciertos lugares se funden y forman los poros nucleares. Tenemos acá los poros nucleares, canales presentes en la envoltura nuclear, ¿ya? Que comunican el nucleoplasma
nucleoplasma, toda esta zona, comunican el nucleoplasma con el citoplasma que debiera estar, porque el núcleo está dentro de la célula contiene el citoplasma, ¿ya? Que comunican el nucleoplasma con el citoplasma y le permiten intercambio de sustancias entre ambos, ¿ya? ¿Qué más se aprecia acá? Entonces tenemos el nucleoplasma, medio interno del núcleo, constituido principalmente por agua, sales minerales, proteínas, ADN, lípidos, entre otros constituyentes. También aparece cromosoma, ahí apenas se ve, y cromatina. En este caso aquí aparecen las dos estructuras. Los cromosomas se visualizan específicamente en la división celular, pero es importante mencionarlo acá porque vamos a ver todas estas estructuras. La cromatina son hebras de ADN asociadas a proteínas. El ADN contiene la información genética o hereditaria de la célula, de modo que determina finalmente las características que van a regular diferentes procesos biológicos. ¿Ya? Y el cromosoma es cuando la cromatina está muy condensada, el máximo nivel de condensación, ahí aparecen o se forman los cromosomas. Están formados por cromatina y por segmentos y por hebras de ADN, por así decirlo, bien para que les quede claro. Entonces, continuando y resumiendo, el núcleo celular se conoce como núcleo celular a un organelo membranoso que se encuentra en el interior de las células eucariotas exclusivamente y que contiene la mayoría del material genético de las células. Contiene la mayoría, porque hay estructuras como los cloroplastos, los mitocondrias que presentan un pequeño porción también de material genético, ¿ya? Pero como estamos analizando el núcleo, la mayor parte de todo el material genético se encuentra en el núcleo, ya que está en el núcleo, que está organizado en macromoléculas de ADN, que se denominan después, cuando se compacta la cromatina, cromosoma, en cuyo interior se encuentran los genes, que son segmentos de ADN. Entonces tenemos célula, cromosomas, cromatina, ADN, genes, nombrando de lo macro a lo micro, pero igual para que vayan captando los conceptos que tenemos que trabajar. Ahora, el núcleo celular opera como una torre de control celular, ya que su misión primordial, ¿ya?, es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, como en la división celular, porque las células se dividen, se deben de dividir, ¿ya?, reproducir, dividir, o en la síntesis de proteínas, ya que el ADN contiene el patrón necesario para todas las operaciones de las células. Por lo tanto, es esa torre de control de todos nuestros procesos ahí celulares. Eso es como la función, en términos generales. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? ¿Queda claro más o menos cómo comenzamos a hablar? ¿Ya? Desde... Sí, profesora. Ya, las células, los tipos de células, de acuerdo a su estructura, y pasamos al núcleo, lo que hay en el núcleo. Lo mismo que yo les dije delante, con estas palabras, mirando desde lo macro a lo micro, porque después vamos a comenzar a ver cómo está el ADN, cómo se condensa la cromatina, etc. Pero aquí tenemos la célula, el núcleo, tenemos cromosoma, ¿sí o no? Tenemos dijimos que había cromatina compactada, ¿ya? Y está el ADN, y un segmento de este ADN, los genes. Segmentos de ADN. Esa es la definición más reciente de lo que son los genes, ya, para que no haya confusión. Entonces, acá también aparecen los componentes de la molécula de ADN, que más adelante hay una actividad.
y los componentes del cromosoma. Esto es observando el núcleo celular. ¿Ya? Entonces, es importante hablar de la organización del ADN. Este esquema es súper descriptivo, por así decirlo, ¿ya? Porque revela realmente cómo se va organizando el ADN. Entonces, tenemos la célula, tenemos el núcleo. Yo primero le voy a hablar de lo macro y después voy a empezar con la organización de aquí hacia acá. Célula, núcleo, cromosoma, cromatina, ya que tiene diferentes niveles de compactación. Hay unas estructuras que son los nucleosomas, luego está, se adhieren proteínas ahí, que se ve la histona, y hablamos de la doble hebra de ADN. Y aparece que el ADN está constituido por un grupo fosfato, azúcar y bases nitrogenadas. Es importante, lo vamos a decir de esta manera. Esto, de alguna manera, revela los niveles de organización del ADN. Entonces tenemos, si uno va para acá, el nucleosoma, que uno lo menciona, ¿ya? Es una unidad fundamental de compactación del ADN. Consiste en fragmentos de ADN, si uno lo ve acá, fragmentos de ADN, ¿ya? De doble cadena de longitud, que rodea el núcleo de 8 proteínas llamadas histonas. Entonces, este es un nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma, y así. Cada nucleosoma se conecta al siguiente. Ahí se ve, se visualiza que se van conectando, ¿ya? Por un fragmento de ADN, formando una cadena de nucleosomas similar a un collar, por así decirlo. Pues lo vamos a ver también en otra diapositiva, ¿ya? Ahora, las cadenas de nucleosomas se enrollan formando, se le llama selenoide, como la estructura de estos collares con las proteínas compactadas. Y da lugar a una fibra de cromatina. Da lugar. Empecé de acá, voy acá, nucleosoma, fibra de cromatina. ¿Ya? Que se compacta finalmente, se condensa a nivel de mayor de compactación para dar lugar a el cromosoma. Entonces, el ADN se encuentra habitualmente en el núcleo en forma de cromatina. Cromatina tiene unas, y yo estoy explicando cómo se va compactando el ADN. Los cromosomas se visualizan en la división de la célula, ¿ya? En el proceso de división celular. Paso de la cromatina al cromosoma, para entenderlo así, básicamente. Ahí, para que dé lugar acá. La cromatina es la sustancia fundamental del núcleo celular. Su constitución química es simplemente filamentos de ADN en distintos grados de condensación. No son grados de condensación. Su composición química se asocia a la de proteínas especiales llamadas histonas y forman la cromatina, que fue lo que recién vimos. Me vuelvo a detener acá. Yo, cuando les hablé, y me fui a esta imagen para que no se preste confusión, era para que ustedes entendieran el concepto de todo esto a nivel microscópico, pero dentro de ese, de lo más grande a lo más pequeño. Tenemos la célula, el núcleo, los cromosomas, la cromatina, luego hablé de ADN y de gen. Ahora, hay distintos niveles de compactación del ADN, por así decirlo. Entonces, y aquí aparece el tamaño. Número. Entonces, si yo parto de acá, de lo micro, tenemos el ADN con los distintos niveles de compactación
que va a formar nucleosoma, unión, dice, formación de la cromatina con cuencas de Rosario, fibra de cromatina de los nucleosomas empaquetados. Luego dice, sección extendida del cromosoma, y acá, nivel más compactado, cromosoma en metafase, que es donde se va a visualizar. ¿Ya? Eso es lo que se señala. Vuelvo a darle porque ustedes pueden ver diferentes imágenes. Esta yo la agregué porque está como bien clarita los diferentes niveles de condensación y empaquetamiento del ADN. Desde acá, acá, y cómo está formado el cromosoma, desglosado a lo más mínimo, que sería la hebra de ADN. Esta imagen es similar, pero quise yo agregarles esa. Ahora, yo no sé si estoy compartiendo el audio, Beatriz. Sí, ¿se escucha? El ¿Te video no. escuchas ya? Voy a colocar el video. ¿Ya? Me dices tú. No, no se escucha. ¿Nada? No. Ya, por eso te pregunté. Entonces voy a compartir sonido. Proteínas histónicas Voy a se pasar de unen a la nuevo. molécula. Ahí. Ahora sí. A continuación veremos lo extraordinarias que resultan las maneras en las que el DNA se empaqueta densamente de modo que pueda caber en el núcleo de cualquier célula. El proceso comienza con el ensamblaje del nucleosoma, que se forma cuando 8 subunidades de proteínas histónicas se unen a la molécula de DNA. La estructura resultante, formada por un bucle de DNA unido a las proteínas histónicas, es el nucleosoma. Numerosos nucleosomas forman una hilera, a modo de rosario, en la que se disponen apilados unos con otros. El resultado final es una fibra de nucleosomas empaquetados conocida como cromatina. Esta fibra, que en este estado presenta un grosor de 30 nanómetros, se enrolla y se condensa con la ayuda de otras proteínas que no se muestran aquí. Este extraordinario plegamiento múltiple permite que 180 centímetros de DNA quepan en el núcleo de cada una de las células de nuestro organismo, un objeto tan pequeño que 100.000 núcleos cabrían en la punta de una aguja. El resultado final es que el DNA está densamente empaquetado en las conocidas estructuras que podemos ver al microscopio, los cromosomas. ¿Se entendió, Bea? ¿Quedó como claro? Sí, se entiende el video. Antes resaltar que los cromosomas no siempre están presentes. Se forman solo cuando las células se dividen. En otros momentos, como podemos ver aquí al final de una división celular, el DNA adquiere un menor grado de organización. Ya. Eso era para complementar lo que yo les había hablado. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ahora, de ahí, que lo vamos a volver a ver en un ratito más, tenemos entonces los componentes de los cromosomas. Hemos hablado, los componentes que vemos acá externos, porque internamente ya vimos cómo se formaba. Entonces aparece el telómero, cinetocoro, el centrómero, brazo corto, brazo largo, y ciertas bandas, ¿ya? Las bandas. Acá dice, cromátida, y las cromátidas, que se señala acá. No cromatina, cromátidas. ¿Ya? Porque estamos viendo los componentes del cromosoma. Cromátida, unidad de longitud longitudinal que forma el cromosoma y que está unida a su cromátida hermana. Por el centrómero. Centrómero es la región estrecha de un cromosoma que divide a cada cromátida en dos brazos, cortos, largos.
Brazo corto. El brazo corto resulta de la división por el centrómero de la cromática. Se le denomina brazo U, y por convección en los diagramas se le coloca en la parte superior. Luego tenemos el brazo largo. Brazo largo también resulta de la división por el centrómero de la cromática. Se lo denomina brazo P, por convección en los diagramas se le coloca en la parte inferior. Telómero. Telómero corresponde a la porción terminal de los cromosomas que, si bien morfológicamente no se distingue, cumpliría con la función específica de impedir que los extremos cromosómicos se fusionen. Constricción secundaria. Es la región del cromosoma ubicada en los extremos de los brazos, que en algunos cromosomas corresponde a la región organizadora del nucleolo, donde se sitúan los genes que se transcriben como ARN. Satélite. Ese segmento esférico del cromosoma separado del resto por la constricción secundaria. Estos son componentes de un cromosoma. ¿Ya? Los componentes. Ahora, en relación a los cromosomas, existe una clasificación según la posición del centro. Disculpe, ¿sí? Profesora Beatriz le habla, es que quedan 2 minutos. Yo ya les envié el link de la próxima conexión a los estudiantes. Termino de ver esto y me salgo. Ok, para que usted lo pueda grabar, por favor, en su computador. Ya, perfecto. Clasificación de los cromosomas según posición del centrómero. Tenemos, ahí está la posición del centrómero, se fijan, metacéntrico, central, submetacéntrico, cuando está ligeramente fuera del centro, más hacia la parte superior, acrocéntrico, y luego tenemos el telocéntrico, donde no se distinguen los otros brazos, por así decirlo. Hasta ahí yo creo, y voy al siguiente link. Sigo acá. No sé qué me dices tú, Beatriz. Nos quedan... ¿Sigo acá? Sí, nos quedan unos minutitos. Ya. Entonces, yendo acá, los cromosomas básicamente fueron descubiertos en 1842. Se pueden visualizar solo durante la división celular, que es donde se sobreenrolla. Este proceso es muy importante para economizar espacio dentro del núcleo. ¿Cómo va a crear tanto material genético? Si no sucediera, los cromosomas excederían el espacio nuclear disponible. Ese sobreenrollamiento se debe principalmente a la adición de estas proteínas que son las histonas, proteínas que facilitan la especificación del ADN y su compactación, que fue lo que pudimos analizar. Eso en términos generales. Luego, en esta imagen de acá, lo que estamos viendo son los componentes en términos generales, las partes ya de un cromosoma. Y yo leí cada una de las partes o componentes de esto. Y luego me fui a la clasificación, que es la imagen donde vamos a quedar acá, para ir al otro link. Sí, ¿estamos? Ya estamos, vamos. Ya. Entonces, salimos. Oiga, profesora. Conéctense al otro link.